Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 10 de Marcos. Levantándose de allí, haciendo referencia al ministerio que estaba haciendo en Galilea, saliendo de Galilea, que está al norte de Israel, vino a la región de Judea, que está al sur, pero hacia el otro lado del Jordán, es decir, al sur oriente. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Ahora, ya no se reunían cantidades de personas en Galilea, sino que ahora esas cantidades de personas, otras o las mismas, quizás algunos también viajando muchos kilómetros para no apartarse de Jesús, se juntaron de nuevo a él, ahora a este lado sur-oriente de Israel, y les enseñaba como solía. Siempre había una instrucción, porque es que se estaban cumpliendo las profecías mesiánicas delante de sus ojos. Se acercaron los fariseos, que nunca han faltado en todos estos encuentros, y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. O sea que el divorcio no es algo de ahora, no es algo de hace 50, 100, 200 o 500 años. El divorcio viene efectuándose desde que el pecado entró al mundo. Desde que el pecado entró al mundo. Claro, Adán estuvo con su esposa. Pero tú te pones a ver a los descendientes de Adán, principalmente del lado de Caín. Y eso era un desorden en la familia. Cuando retornemos al Génesis, cuando hayamos terminado toda la escritura, vamos a volver al Génesis para profundizar algunas otras cosas que en esta primera vuelta no pudimos profundizar. Pero los divorcios han existido desde el principio, porque ha sido una manifestación de la degradación humana. Por cierto que la cuestión del matrimonio en la antigüedad era muy diferente a como se ve hoy. Hoy en día existen dos tipos de matrimonio, el civil y el eclesiástico. Y yo quiero preguntar, reflexionemos un poco, ya que este tema lo hemos hablado, ¿cuál es el matrimonio válido? ¿Cuál es el matrimonio que vale? ¿El civil o el religioso? Y eso es una cuestión que nos va a dar respuestas diversas. Piensa tú, ¿cuál es el matrimonio que vale? Vamos a ver a las personas que me están acompañando en el directo. ¿Cuál es el real matrimonio? ¿El civil o el religioso? Porque legalmente, en tu documento de identidad, te van a decir si eres casado o soltero, si te registraste, si fuiste a hacer un matrimonio civil. O sea, tú puedes tener un matrimonio religioso, pero si no vas y firmas el documento para el Estado, para la nación y para el planeta entero, tú eres una persona soltera. Esa es la realidad. Entonces recordemos las palabras del Señor Jesús. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En el principio, los que bendecían la relación matrimonial, ¿quiénes eran? Los padres. Abraham le busca esposa a Isaac. ¿Quién casó a Isaac con su esposa Rebeca? Pues el padre Abraham. El matrimonio que Jesús frecuentó y que está registrado en el Evangelio de Juan, esa boda en Caná de Galilea, ¿quién ofició esa ceremonia? Podía ser o el sacerdote invitado o el padre de familia. Mayormente era el padre de familia el que casaba. ¿Quién casó a Jacob con Lea? Aunque él no se quería casar con Lea. ¿Quién casó a Jacob con Lea? Pensando que era Raquel. Pues el papá. El papá fue que esta es tu esposa. Y le dio la bendición. Entonces, originalmente, la bendición matrimonial la daban los padres. Padres que, por supuesto, debían tener temor de Dios. Y se oraba para que se bendijese esa unión. Porque en realidad, la bendición matrimonial es una oración. Lo demás es ceremonia. Lo demás es cortejo. Lo demás es adorno. Lo demás simplemente es una liturgia. Pero el matrimonio real es la bendición que se le da a los novios y el compromiso que ellos hacen en público de guardarse fidelidad hasta que la muerte los separe. Entonces una persona iba a estar con su pareja ya en esta condición de pecado hasta el día de su muerte.
Ahora, si el viudo o la viuda querían volverse a casar, lo podían hacer porque ya no tenían pareja. Ahora, viéndolo así, ¿quién inventa el divorcio? ¿O quién establece el divorcio? Porque a Jesús le preguntan, ¿es lícito que las personas se divorcien, que el hombre repudie a la mujer? Entonces Jesús responde con una pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Y es allí donde unimos la historia con Mateo, cuando ellos le dicen, Moisés mandó a dar carta de divorcio. Ahí lo dice, mira. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús que la razón por el cual Moisés había permitido dentro del pueblo de Israel, que tenía la ley de Dios, una ley que decía no cometerás adulterio. Si Dios había escrito con su propio dedo el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, es porque el adulterio ya se estaba practicando. Ellos sabían exactamente qué era adulterar. Para que Dios le dijera no adulteres es porque ellos ya estaban practicando adulterio. Y la idea era corregirlos porque habían vivido durante 400 años y seguramente el faraón era un tipo que tenía muchas mujeres. Jacob tuvo 4 esposas, pero ¿tú crees que ese fue el plan de Dios de que Jacob tuviera 4 esposas? Quería casarse con Raquel y llegó el sinvergüenza de Labán y lo casó con Lea. El hombre parece que estaba borracho y lo engañaron con la mujer que él no quería casarse. Las mujeres de él, Lea y Raquel, en una lucha que tenían por tener hijos, le dieron las siervas a Jacob. El hombre llegó a tener 4 mujeres, pero eso no era el plan de Dios. Ni tampoco era el plan de Dios de que Abraham tuviera a Agar por esposa. Porque tú dices, no, Agar simplemente era la sierva de Sara. Sí, pero al estar conviviendo con ella y al tener hijo con ella, ya era la esposa. O sea, la relación íntima, la relación sexual que la crea Dios para la reproducción y el disfrute de sus criaturas, porque esa es la función de la vida sexual. La vida sexual tiene una función reproductiva y una función de satisfacción entre la pareja. Pero entonces cuando ya se convive y ya se tienen esos privilegios matrimoniales, toca que asumir la responsabilidad. Ese ahora es la esposa. Entonces Abraham tuvo 2 esposas, pero no era el plan de Dios. El primero que tuvo 2 esposas fue un nieto de Caín, Lamec, que según el contexto hace entender que tenía una esposa para procrear y una esposa para el placer. Porque como procrear desfigura el cuerpo porque las mujeres cambian, entonces él tenía una para procrear y una para placer, solo que la del placer un día le quedó embarazada y tuvo hijos también con ella. Y a raíz de dejarnos llevar por el placer, o a raíz de no saber sobrellevar nuestras diferencias como esposos, es que se introduce el divorcio. Y por eso es que Jesús dice que la razón por la cual Moisés permitió dar carta de divorcio era porque esta gente venía ya con un desorden. Y el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hoy en día, y yo lo dije cuando estudiamos Mateo 19, hoy en día nosotros nos equivocamos muchas veces al momento de tomar una decisión matrimonial apresurada porque nos dejamos llevar por el placer, por el gusto, por la atracción física, por lo que comúnmente se llama infatuación, que es todo lo contrario al amor verdadero. El amor verdadero, como dice la Escritura, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, que es capaz de soportar cualquier circunstancia adversa. Adversa que viene de afuera, no una circunstancia adversa que está adentro. Porque bueno, las diferencias están. Pero la infatuación es simplemente la atracción física. ¿Por qué las personas se divorcian? Porque dicen que no se soportan. Pero en la realidad que está detrás de ese no te soporto, que al principio era amor idealizado, lo que está detrás de ese supuesto no te soporto es una tercera persona. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque nosotros, aunque Pablo nos dice que es mejor que nos quedemos solos, nuestra naturaleza nos insta a estar acompañados.
Entonces tú me vas a decir a mí que vas a dejar a tu pareja, a tu mujer, o a la mujer va a dejar al hombre porque quiere estar sola. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es lo que nosotros decimos de la boca para afuera, pero internamente queremos estar acompañados. Pero hoy en día la gente ya no se casa, ahora viven en concubinato para no adquirir compromiso. Ni siquiera cuando se embarazan, porque la mujer no se embaraza sola, no adquieren compromiso. ¿Y por qué no adquieren compromiso? Porque si algún día se cansan de la pareja con la que ya disfrutaron y usaron, la pueden dejar por otra. Por eso es que la gente hoy en día no se casa. Por eso es que los jóvenes están infatuados y dejados llevar por los impulsos. Volviendo al texto bíblico, dijo el Señor Jesús: al principio de la creación, varón y hembra, el Señor los hizo. En hebreo no es varón y hembra, en hebreo es ish e isha, que sería el varón y la varona. Suena extraño en nuestro castellano. O sea, Adán dijo: esta será llamada isha, varona, porque del ish, varón, fue tomada. O sea, es igual a mí, pero es diferente a la vez. Y eso es precisamente lo que Dios creó. Creó igualdad y diferencia. Somos de la misma naturaleza, pero somos dos personas diferentes. Y eso, aunque ustedes no lo crean, también nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una misma naturaleza, pero son tres personas diferentes. Nosotros, hombre y mujer, somos iguales por nuestra composición humana, pero somos diferentes. Porque tenemos personalidades diferentes. Y eso es lo que hace el equilibrio. La ayuda idónea es aquella que es diferente a mí y me complementa. Y el día que tú decides vivir con alguien es porque ese alguien es diferente a ti. Diferente en el sentido de que es tu misma naturaleza, pero tiene unas características diferentes a la tuya que se complementan. Por eso es que eso de amor homosexual, eso es totalmente degradante a lo que Dios realmente quiere para nosotros. Eso no es amor. Eso es simplemente dejarse llevar por el placer. Eso es placer. Eso es un gusto distorsionado. Igualmente los que somos heterosexuales, pero nos gusta estar con una, con otra, con otra y con otra. Eso es un descontrol que tenemos nosotros de nuestras hormonas, que necesitan una transformación. Entonces, en el principio Dios creó varón y hembra, los hizo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esas son palabras que están en Génesis. Adán y Eva no tenían papá y mamá que los haya procreado. Fueron creados de la mano del Señor, pero aún así ellos, como futuros padres, le enseñarían a sus hijos que ellos formarían sus propios hogares. Los dos serán una sola carne. Son dos personas diferentes, pero a la vez se unen y son una. Ya no son más dos, sino que son uno. Ahora, tú te amputas un brazo para ponerte un brazo de otro. Un brazo, no sé, de un hombre musculoso, porque quiero ponerme un brazo diferente. No, es tu brazo. O sea, tú tienes que aprender a amar a tu brazo. Ámate a ti mismo. Y como dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti, es imposible que puedas amar a otra persona. Y tu esposa, tu esposo, eres tú, pero en otra persona. ¿Por qué? Porque ya se unieron, hicieron una unión que no la hacen con nadie. Bueno, eso es lo que debería ser lo correcto y lo legal. Lamentablemente, con lo degradado que está el planeta, esto cada vez va de mal en peor. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Debe existir el divorcio? No debería. No debería, pero como hemos tomado malas decisiones, hay personas que lamentablemente pues tienen que recurrir al divorcio y ya ni siquiera es por gustos o por deseos por otras personas, a veces es por violencia. Y hoy en día hay violencia. Yo no creo que Dios esté contento con una persona que esté violentada, maltratada y que tenga que vivir esclavizada de alguien simplemente por guardar las apariencias. Esto es un tema muy discutible. Lo legal es que si una persona viola los votos matrimoniales y le falta el respeto a su pareja, ya sea emocional o físicamente, esas personas no deberían seguir viviendo juntas. Deberían quedarse un buen tiempo solos,
a reflexionar de las malas decisiones que tomaron para no volverlos a cometer. Por eso le digo, esto es un tema complicado porque al principio no fue así y creo que esa es la clave. Al principio no fue así. Todo lo que nosotros estamos viendo en los problemas matrimoniales es resultado del pecado. Dice el versículo número 10 que en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo del asunto. O sea, ellos se quedaron igual que nosotros en este momento. Petrificados porque todavía seguimos discutiendo el tema y ya han transcurrido casi 2000 años de que Jesús dijo estas palabras. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, o sea, ya no me gusta, no sé, ya estoy cansado de ella, por cualquier motivo, físico, emocional, lo que sea. Y aquí Jesús nos muestra la realidad, va y se casa con otra, no seas sinvergüenza, o sea, te fuiste a buscar otra mujer porque ya viste que no te agradó, te gusta esta que está más jovencita, ¿verdad? Entonces tú eres un adúltero. Eres un adúltero, ahí lo dice, comete adulterio contra su esposa, está degradándose así, degradando a su esposa, degradando a Dios. Y si la mujer repudia a su marido, esto es nuevo, ¿verdad? ¿Qué ni íbamos a imaginar nosotros que la Biblia dijera la mujer repudia a su marido? Había mujeres también. Que de repente llegaba por ahí otro, eso se ve hoy, pero tú piensas que hace 2000 años no pasaba, hace 2000 años pasaba. No era tan frecuente como ahora, porque las mujeres en sí no eran tan independientes como ahora. Pero si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. O sea, yo digo una cosa, si alguien ha tenido una mala experiencia matrimonial, ¿tú crees que le van a quedar ganas de volverse a casar? Dedícate al Señor. No, va y te buscas otro. Y de paso ni se casan, viven en concubinato. Peor la cosa. Cuando las cosas se hacen mal, los resultados son catastróficos. Bueno, aquí termina el tema. Jesús dijo, mira, si usted se va a separar y va y se casa con otro, usted es un adúltero. Que ese es lo mejor. Pero como no podemos estar solos, yo les recomendaría a las parejas jóvenes que se quieren casar que hagan un curso prematrimonial, que por lo menos son 7, 8 clases, donde los van a orientar y les van a decir las realidades del matrimonio. Yo hice curso prematrimonial, o sea, yo recibí curso prematrimonial antes de casarme. Y mi matrimonio no ha sido un mar de rosa. Ya encontramos los pétalos, pero primero pasamos por las espinas. Y los que ya tienen una cantidad de años considerables de matrimonio que están pasando por crisis, yo les recomendaría que igualmente hicieran un curso de crecimiento matrimonial. Y ahí tienen que participar los dos. Hay un libro que se llama Secretos de la Dicha Conyugal. Una profesora del colegio donde estudian mis hijos, trabajaba allí hace tiempo, me lo consiguió en formato digital. Se llama Secretos de la Dicha Conyugal. Si alguno quisiera recibirlo gratuitamente, escríbame al número que aparece en este momento en pantalla y yo se lo voy a enviar apenas vea el mensaje. Bueno, ahora pasamos a otro tema y dice el versículo número 13 que le presentaron niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que presentaban a los niños. Pensaban que Jesús estaba muy ocupado para no recibir los niños, pero no es así. Dice el versículo 14 que viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquí hay una reprensión para nosotros. Hermanos, la primera educación que deben recibir nuestros niños es el temor al Señor. Hoy en día nuestros hijos pasan mucho tiempo en los juegos de video, en la televisión y descuidamos su vida devocional. Como padres tenemos la responsabilidad de hacer el culto matutino y vespertino a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jesús dijo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño que está aprendiendo, un niño que está en un proceso de crecimiento. Nosotros tenemos que ser humildes, sencillos y aceptar que necesitamos reconocer que tenemos cosas que aprender. Entonces, si no recibimos el reino de Dios como un niño, entonces no entraremos en él. Tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, un joven, un hombre principal, no sabemos cómo se llama, e hincando su rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Cuando una persona pregunta esto es porque siente que necesita hacer algo para agradar a Dios. Piensa que por sus obras puede conseguir el perdón de sus pecados, como que sin necesitar algún tipo de mérito. Evidentemente eso también forma parte de nuestra naturaleza degradada. Creemos que haciendo algo podemos acercarnos a Dios. Al contrario, es Dios quien se acerca a nosotros a pesar de nuestra condición. Y es el que nos pide que nos dejemos moldear. Pero este muchacho, viendo todo lo que había visto en Jesús y todo lo que había escuchado, le pregunta: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, dentro de ti, ¿me estás reconociendo como Dios? Entonces, si realmente me reconoces como Dios, escucha bien lo que te voy a decir. Los mandamientos, ya sabes. Me llama la atención que el primero que menciona aquí es acerca del adulterio, a pesar de ser el séptimo mandamiento. Lo menciona de primero. Quizás Marcos lo hizo de manera intencional para mantener el hilo de la instrucción. Fíjate, Mateo no menciona primero no adulterarás, lo menciona de segundo. Mateo menciona primero no matarás. Así que pudiéramos llegar a la conclusión de que Marcos menciona primero el adulterio para mantener el hilo de la temática. Está en orden cronológico, pero está estableciendo una temática familiar. Fíjate que primero se menciona el tema del divorcio, después se mencionan a los niños. ¿Quiénes son los más afectados en una ruptura matrimonial? Los niños. Cuando hay una ruptura matrimonial es porque hay un problema espiritual. Y terminan sufriendo los niños. Los que hemos vivido en un hogar de padres separados, sabemos eso. Digo sabemos porque me tocó experimentar eso de niño. Lo que era tener una mamá criando a 3 muchachos, pero sin un padre que estuviera al lado de ella. De los primeros que sufren son los niños, porque uno tiene ese deseo de tener la figura paterna. Y cuando esa figura paterna no está, mira, mano, por más errores que tenga un papá, si tiene temor de Dios, es de una gran ayuda en el hogar. Por eso es que tenemos que buscar primero al Señor dentro de nuestro hogar, que sea la base del hogar. Que el Señor sea la base de la educación de nuestros hijos. ¿Cómo era la vida de este joven? ¿Qué tipo de vida tuvo de niño? No lo sabemos. No sabemos qué tipo de hogar tuvo. No sabemos. Pero lo único que sabemos es que el Señor, cuando le dice qué es lo que él tiene que hacer en respuesta a su petición, lo primero que hace es mencionarle de los 10 mandamientos los que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Entonces, lo primero que menciona Marcos es no adulteres. Después menciona no mates, como que invierte los 2 mandamientos, pero a la final es lo mismo, ¿sí? El orden de los factores no afecta el producto. Eso es matemática. Pero en este caso, Mateo primero presenta no matarás, pero en el contexto Marcos presenta primero el no adulterarás, dándole importancia a la familia. Después dice no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, los mandamientos que están en la segunda tabla de la ley. Entonces él respondió y dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, desde que soy niño. He sido instruido en estas verdades y las he puesto en práctica. Pero la manera como él lo dice es como que si le hiciera falta algo. O sea, buenas acciones ha tenido. Sus riquezas quizás las ha ganado, las ganó de manera muy honesta, pero sacrificada a la vez. Pero dentro de su corazón había un vacío que no podía llenar. Ahora, ¿era este hombre casado? No lo sabemos. ¿Tenía este hombre hijos? No lo sabemos tampoco. O sea, esta historia puede ser para cualquiera de nosotros. No importa nuestra circunstancia o nuestra condición o nuestra historia pasada. El mensaje es el mismo para ti y para mí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús mirándole, me gusta mucho porque Marcos, recuerden que Marcos es muy detallista. Y Marcos expresa, mira, Jesús mirándole le amó porque vio sinceridad en el corazón de este hombre
Y también vio desesperación y deseo de cambiar, deseo de ser mejor, deseo de estar cerca de Dios. ¿No hemos tenido nosotros ese mismo deseo? Así que si tenemos ese mismo deseo que tenía este joven, Jesús nos mira con amor y le dijo, mira, ¿sabes qué? Una sola cosa te hace falta. Una sola cosa. Porque aunque tú amas a Dios y tú has ayudado a tu prójimo, hay algo que te está atando en medio de tu abundancia que te hace sentir vacío. Te hace sentir vacío. Te sientes cómodo, quizás tienes la mejor casa, quizás tienes los mejores animales de carga, el mejor transporte de su tiempo, el carruaje, no sé qué tipo de transporte usaba, la mejor vestimenta, tienes una posición de influencia envidiable. Quizás hasta ni familia tendría, no sé, porque lo había dedicado todo para trabajar. Y eso lo hacía sentir vacío. No sé, cualquier historia puede encajar en él. Pero Jesús le dijo, una sola cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes, todo. ¿Quién sabe cuántas posesiones materiales tenía? Dáselo a los pobres, ve la sonrisa en las personas que están pasando necesidad. Sí, tú has demostrado que has amado a tu prójimo y quizás le has dado de lo que te sobra. Y quizás también nosotros somos así. Si eres capaz de vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres, yo te aseguro que tú tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme, yo no te voy a desamparar. Toma tu cruz. Cuando Jesús le dijo eso, se lo dijo porque sabía que este muchacho necesitaba despegarse de esas cosas. O sea, que aunque amaba a Dios o decía amar a Dios y respetaba a su prójimo, respetaba porque los ayudaba de alguna u otra manera, su vida estaba amarrada a sus posesiones. Consideraba que la felicidad estaba allí, pero igualmente se sentía vacío. Y cuando el Señor tocó la tecla de su problema, ofreciéndole tesoros en el cielo, ofreciéndole ser parte de sus discípulos, el joven dice que se sintió afligido por esta palabra. ¿Y qué fue lo que hizo? Mira, es muy fácil hablar de este joven, pero ¿qué hubiésemos hecho tú y yo? Vamos a ponernos en los zapatos de este muchacho. ¿Quién sabe cuántos años tendría? No sé, 25, 28, 30, 35. No sé cuál era el estándar de juventud de aquella época. Ahorita, cuando ya uno cumple 30, ya es un señor mayor, ¿no? Y cuando cumple 40 ni se diga. Aunque todavía no nos veamos tan mayores, ya las personas consideran que cuando un hombre llega a los 30 debe tener cierto grado de madurez, y 40, pues bueno, ya es un señor formado. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo si Jesús nos hubiese dicho lo mismo? ¿Y qué pensarías tú el día de hoy si yo te digo que Jesús a ti y a mí nos está diciendo lo mismo? Dice, bueno, yo no soy rico, no tengo muchas posesiones, pero quizás haya cosas que nos están amarrando todavía a este mundo. No sé, eso lo sabrás tú. ¿Qué te amarra? ¿Qué serías capaz de no dejar? ¿O qué sientes tú que eres capaz de no dejar? Pueden ser varias cosas. Mira, en los últimos videos he recibido muchos comentarios con respecto a las exigencias del Señor. Algunos me han dicho que yo soy un poco legalista. No soy legalista, estoy siendo lo más sincero posible. En el caso de las mujeres, es un comentario nada más, ¿sí? En el caso de las mujeres, hay mujeres que se les hace imposible dejar los aretes, los anillos, los collares. Vamos a ser sinceros. Hay mujeres que les cuesta, porque piensan que esos adornos externos las hacen ver más hermosas. ¿De verdad tú serías capaz de perder el reino de los cielos por unos aretes? Tú dices, no, yo no creo que Dios se moleste porque yo uso algunos accesorios externos. ¿Y tú crees que ese joven rico estaba haciendo cosas erradas cuando la Biblia dice que el Señor le amó con el deseo que tenía en su corazón? Y aunque era generoso con los demás, tenía posesiones en abundancia. Y esas posesiones, a pesar de que las había ganado honestamente, lo tenían aferrado a tal punto que cuando Jesús le dijo,
quita todo eso de ti, véndelo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y que yo pueda decir como mujer, poniéndome en la posición de las mujeres, que yo no me voy a quitar los zarcillos porque eso no me va a hacer más o menos cristiana. Eso es una demostración de que no somos capaces de dejar algo pequeño. Imagínate que tuviéramos toda la cantidad de dinero que tuvo ese hombre. Imagínate, si no podemos dejar algo pequeño. O en el caso de la comida, que no seríamos capaces de dejar ciertas comidas o bebidas que son perjudiciales, pero nosotros decimos, no, pero yo no creo que por eso me voy a perder. Entonces estamos poniendo nuestros gustos, nuestros deseos por delante de las exigencias del Señor. ¿Tú crees que Jesús no fue exigente con este joven? ¿Tú crees que Jesús le pidió eso a Zaqueo? Que por cierto, la historia de Zaqueo no la hemos estudiado todavía. A Zaqueo no lo hemos visto todavía por ninguno de los relatos de Mateo y Marcos. ¿Pero tú crees que Zaqueo recibió ese mensaje del Señor? No. Porque la circunstancia de Zaqueo era muy diferente a la del joven rico. Zaqueo más bien le dijo, Señor, si yo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más de lo que lo defraudé. Y la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres. Y Jesús no se lo pidió. Porque es que Zaqueo no estaba aferrado a esas posesiones. El joven rico sí. Y yo pregunto, ¿qué nos tiene a nosotros atados? ¿Qué gusto, qué tendencia, qué deseo nos tiene aferrados todavía que no podemos dejarlo, no nos podemos desprender de ellos? Y eso es una evaluación personal que debemos hacernos todos nosotros. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Entonces todos los pobres se van a salvar. No, porque aún los pobres, económicamente hablando, tienen sus propios tesoros en la tierra. Están aferrados a esas posesiones. En la actualidad, siglo XXI, para muchas personas es más valioso esto que muchas otras cosas, incluso hasta sus propios hijos. ¿Estás exagerando? No estoy exagerando. ¿A qué le dedicamos más tiempo? Vamos a ser sinceros. Yo tengo un desafío en la iglesia donde estoy asistiendo. Este sábado que voy a asistir, voy a proponer un reto en la iglesia. ¿Seríamos capaces de venir al culto los sábados? Y en el caso de los que van los domingos, ¿seríamos capaces de ir al culto de adoración sin llevar el teléfono? Para que tú veas las reacciones de las personas. No, es que tengo que comunicarme. Sí, porque hace 40 años que no existía el celular. ¿Cómo hacíamos entonces? ¿Vas a adorar o vas a esperar una llamada? Oye, la llamada puede esperar porque Dios es primero. Vamos a ver si el reto lo aceptan algunos. Yo sé que la mayoría va a estar luchando fuertemente porque es que estamos drogados de tecnología. Bueno, cuán difícil es que las personas entren con un tesoro en el cielo, un tesoro que lo esté aferrando aquí a la tierra. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. No es que tengan, es lo que confían. O a los que le ponen mayor interés. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este tema del ojo de la aguja, que también lo mencionamos en Mateo, hay muchas interpretaciones con respecto a él. Hay quienes dicen que era una puerta pequeña, que estaba también dentro de otra puerta. Algunos dicen que sí era una aguja, pero el ojo, el camello, parece que era un hilo grueso, que era imposible que entrara por la aguja. Es decir, hay muchas interpretaciones, hay diversas interpretaciones y ustedes pueden exponer la que ustedes hayan investigado y lo que hayan visto en algún comentario. Pero en esencia lo que Jesús está queriendo decir, que hay cosas que son prácticamente imposibles para el hombre, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Humanamente era difícil que un camello pasara por el ojo de una aguja. Pero Dios puede transformar el corazón de una persona si esa persona está dispuesta a dejarse transformar. Porque no pone su confianza en lo que tiene, sino en lo que el Señor puede hacer por él. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible lo que acabo de decir, mas para Dios no,
porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuál es la preocupación de nosotros? ¿Quedarnos sin alimento, quedarnos sin techo, quedarnos sin vestido? Dios nos puede proveer de esas cosas. Nos hace administradores de los recursos que nos da. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Que Pedro fue uno de esos que dejó las redes por seguir a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer o hijo o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. Y eso es verdad, hermano, porque yo lo he experimentado. Cuando tú dejas las posesiones materiales a un lado, el Señor te recompensa. Porque sabe que tu confianza no está en esas posesiones, sino que simplemente son herramientas para cumplir un objetivo. Recibirás 100 veces más en este tiempo casa, hermanos, hermanas. Esto es una manera de decir: mira, vas a recuperarlo todo. ¿Quién puede suplantar a la madre? Nadie. Pero aquí lo que Jesús está queriendo decir es que así como tú te has dejado todas esas cosas, o has dejado incluso esos intereses personales, el Señor te los va a retribuir. Dice también la parte final, aparte de que recuperar las tierras, dice: con persecuciones, sí, quizás será un poquito difícil, pero el Señor nos va a ayudar. Y en el siglo venidero, ustedes van a recibir la vida eterna. Vamos a andar por calles de oro, mares de cristal, perlas preciosas por todos lados, y no nos vamos a llenar de ambición, porque eso será el pan diario y simplemente lo vamos a ver como parte del reino de Dios. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero. Esto nos recuerda la parábola de los obreros de la viña, los que empezaron a trabajar temprano, los que comenzaron a trabajar después. A los que entraron después se les dio la recompensa primero, a los que trabajaron desde el principio se les dio la recompensa de último. Y esto también tiene una alusión escatológica, que nosotros vamos a tener, los que estamos viviendo en este siglo XXI, podemos tener la posibilidad de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos estando en vida. Somos los postreros en la historia, pero seremos los primeros en ver al Salvador. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. No sé por qué, le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, Jesús les comenzó a decir las cosas que habrían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, dijo Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los romanos. Le escarnecerán, le azotarán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo, que es Santiago, y Juan, su hermano, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. O sea, te vamos a hacer una solicitud. Y él les dijo, y la mamá también estaba con ellos ahí, solo que Marcos no la menciona. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, imagínate, pero ¿qué gloria pensaban ellos? La gloria terrena. Cuando le hablaban de la gloria, Jesús pensaba es en su gloria eternal, en todo el universo. Que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Un poquito ambiciosos, ¿verdad? Un poquito ambiciosos. Y esto quizás no lo hicieron con mala intención, pero sus compañeros apóstoles lo vieron mal. Entonces Jesús les dijo: mira, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, hablando de su muerte, pero ellos no lo entendían así. Y ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, ustedes van a beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado, ustedes serán bautizados. Es decir, ustedes van a pasar por momentos difíciles también. De hecho, la historia registra que Santiago, Jacobo, fue el primer mártir de los 12 apóstoles. Y Juan, su hermano, fue el último de los apóstoles que estuvo con vida y fue desterrado a la isla de Patmos. O sea, Jesús iba a pasar por el sufrimiento y estos discípulos aceptaron pasar también por el sufrimiento. Pero Jesús le dijo: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquel para quien está preparado.
Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y con Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. En otras palabras, jóvenes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Discípulos, hijos míos. No sé cómo Jesús les decía a ellos con cariño. Ustedes no se pongan a estar peleando por posición, por poder, que ustedes no están aquí por jerarquía, están aquí para servir. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser el servidor, tiene que estar dispuesto a entregarse, a darse. No están ustedes para que les sirvan, ustedes están para servir. El que de vosotros quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Lo interesante es que Jesús en pocos días le iba a lavar los pies a todos los discípulos. O sea que Jesús estaba dando la demostración del verdadero servicio. Siendo Dios, se hace hombre y entrega su vida en beneficio de toda la humanidad. Y el mismo Jesús, que debió haber sido tratado como un rey, se portó como un siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, aparece aquí el ciego Bartimeo. No sabíamos cómo se llamaba en Mateo, pero aquí sabemos que es Bartimeo. Estaba acompañado de otro ciego, pero Marcos no lo menciona. Y dice que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo. O sea que en realidad no era su propio nombre, era como una alusión a su propio padre. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritando. Y muchos le reprendían para que se callase. Siempre el egoísmo humano, ¿no? Siempre el egoísmo. No, deja tranquilo, ciego. No molestes a Jesús, o deja que nosotros llegamos primero. Pero dice que él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Tomaron al ciego diciéndole: ten confianza. Ahora sí, ¿verdad? Primero le dice: aléjate, cállate. Quizás no eran los mismos, pero ahora le dice: ven aquí, que el maestro te llama. Y a veces nos portamos nosotros así, los seres humanos. Por eso es que el Señor necesita hacer una transformación desde adentro. Levántate, el Señor te llama. Él entonces, arrojando la capa, qué interesante, que él como mendigo, quizás su única posesión era la capa. Era lo único que tenía. Era lo que lo aferraba a estar ahí mendigando, quizás dándole un grado de comodidad, un pedazo de tela vieja. Lo único que tenía, él fue capaz de dejarlo porque Jesús lo está llamando. Y el joven rico tenía muchas posesiones, no fue capaz de dejarlo, y el Señor le dijo: ven y sígueme. Y el ciego Bartimeo dejó todo lo que tenía, se levantó y vino a Jesús. O sea que no es una cuestión de tener o no tener. Es una cuestión: ¿qué es más valioso para mí? ¿Lo que tengo o lo que el Señor tiene para mí? Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Parece lógico, ¿no? Parece lógico que él responda de esa manera. Pero Jesús quería enseñar una lección. Y es que todos necesitamos recuperar la vista, pero la vista espiritual. Y Bartimeo, a pesar de ser un ciego físico, podía percibir muchas cosas mejor que los demás, porque él sí fue capaz de dejar lo único que tenía, porque Jesús lo estaba llamando. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Necesitaba Bartimeo dejar algo más? No tenía nada. ¿Tú crees que el relato dice que él fue y buscó otra vez la tela que había dejado por ahí tirada? No, yo recibí lo mejor que pude recibir, la vista. Y hoy el Señor quiere aclarar nuestros ojos. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué le dijo Jesús? Vete. Pero el ciego sabía que en Jesús estaba el secreto de su felicidad, de su bienestar en todos los ámbitos de su vida. Porque aunque Jesús le dijo vete, el ciego se quedó con Jesús.
Una gran lección para nuestra vida. ¿Qué nos está separando de nuestro Señor el día de hoy? Tú dices, bueno, nada nos podrá separar del amor. Sí, Dios nos proporciona el amor, pero dentro de nosotros, ¿qué nos está separando del Señor? ¿A qué estamos aferrados? ¿Qué podemos decir nosotros que se nos ha hecho difícil dejar? Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y si ponemos nuestra confianza en el Señor, nuestra fe, como la de Bartimeo, se fortalecerá y podremos vivir con esperanza.